A ver, entramos entonces a la semana 11, ¿ok? Vamos a compartir pantalla. Ujú. Herramientas de la comprensión lectora, ahora no sé si son estas, a ver, vamos a ver. Sí, estoy compartiendo el material, ¿correcto? Herramientas de la comprensión lectora. ¿Están Sí, visualizando? Miss. Sí. Ya, perfecto. Entonces, chicos, hoy día tenemos herramientas para la comprensión lectora, el tema de la semana 11, subrayado, sumillado y palabras claves. A ver, espérate, quiero ver. Subrayado. Entonces empezamos por, a ver, la primera parte no hay nada, es el título de la diapositiva. Feliz año nuevo para todos, chicos. Esperemos que este año, siempre decimos lo mismo, pero siempre deseamos que sea lo mejor, ¿no? Bien, las palabras claves. Hoy día vamos a ver en realidad los elementos que uno necesita para ir reconociendo el texto. Recién empieza en esta semana todos aquellos elementos que son los tipos de preguntas, el subrayado que ya se supone que lo tienen que haber hecho siempre cuando leen un texto, etcétera, etcétera. Bien, entonces, acá tenemos la primera diapositiva que es, quiero correr esto que me tapa información en este cuadrito donde salen sus nombres, pero no lo puedo mover. Ya, ahí. Ya, las palabras claves. El clima a nuestro alrededor está cambiando más rápido de lo previsto, desde tormentas más frecuentes y extremas hasta las olas de calor sin precedentes. Estamos sintiendo los impactos del calentamiento global ocasionado por el hombre, pero todavía tenemos tiempo de cambiar el rumbo. Podemos evitar los impactos más graves del cambio climático, el calentamiento al 1.5. Según un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas, el mundo ya está en 1 grado centígrados más caliente de lo que estaba en 1850 y 1900. La época preindustrial, y aunque no hay duda de que limitar el calentamiento a 1.5 centígrados será difícil, tampoco hay duda de que tenemos la tecnología necesaria para hacerlo y de que valdrá la pena. Entonces, ¿qué son las palabras clave? Como pueden ver ustedes, ¿qué palabra se repite? Cambiando, calentamiento global. Calentamiento global es la palabra que más se repite en el texto. Entonces, como es la palabra que más se repite en el texto, podemos decir que esas son las palabras claves, ¿no? De repente, clima, calentamiento, pero como pueden ver, calentamiento, 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 ¿no es cierto? Son aquellos términos que remiten a los contenidos más importantes de un texto. Entonces, ¿qué estrategias debemos seguir? Leer el texto con atención e interés por lo menos una vez. Identifica las palabras claves. Estas son fundamentales para comprender las ideas expuestas en el texto. Por esta razón debemos conocer el significado de ellas. El sumillado. ¿Qué es el sumillado? Entonces, cada texto, acá tenemos un modelo. Ven, un texto está conformado por 2 párrafos o uno solo, en todo caso, no, acá en 2. Dice el clima, no voy a leer todo el texto simplemente para que se ubiquen. Ya, el clima a nuestro alrededor está cambiando más rápido y previsto, desde tormentas más frecuentes, es el mismo texto anterior, ¿no? Entonces, como pueden ver, entonces yo uso la técnica del subrayado. ¿Subrayado para qué? Para subrayar las ideas principales de cada párrafo. En la unión de los sumillados, de las ideas, me da el resumen total del texto. Por eso que es importante subrayar cuando uno lee, ¿correcto? Bien, es un mecanismo útil para la comprensión lectora. Consiste en que el lector expresa con sus propias palabras las ideas o ideales principales de una determinada sección del texto. Es decir, implica que aquel que realice esta paráfrasis es escrita por el lector de manera de nota al margen del texto, a la mano derecha, al mismo nivel de la sección leída. Las consecuencias ocasionadas, ay, esto me molesta, este cuadrito. Las consecuencias ocasionadas por el calentamiento global son graves, ya que es un hecho el aumento de la temperatura en el planeta. No obstante, es posible limitar estas peligrosas repercusiones con el uso de la pertinente tecnología. ¿Ven?
Identifique las palabras claves, subraye y realice el sumillado. A ver, les doy 2 minutos para que lean y me dicen cuáles son las palabras claves, cuál es la idea principal y cuál sería el sumillado, ¿ok? A ver, intenten, por favor. Bien, chicos, ¿cuáles serían aquí las palabras claves, creen ustedes? A ver, Estrés. ¿cuál? Estrés. Estrés. Yo diría que señales, ¿no? Porque tendrían que decirme estrés, insomnio, y el estrés no se repite en todo el texto. También estrés, sí. Ya, ¿qué otra? ¿Qué palabra, qué oración puntual subrayarían? Subrayarían, si está bien la pregunta. Ah, claro, el tema es el estrés, ¿tiene? Entonces, ¿cuál sería la oración clave aquí? ¿Cuál sería la frase que yo subrayaría? ¿Cuál ustedes subrayarían? Ujú. Palabra clave, señales, estrés, ya correcto. Y ahora vamos al subrayado. ¿Qué subrayarían aquí? El estrés genera una explosión de hormonas en el cuerpo. ¿Qué? No entiendo la frase que hubiese subrayado aquí en el texto. Tómala directamente en el texto. Dime, de tal palabra es lo que yo hubiese subrayado habiendo leído el texto.
Yo diría que el estrés genera una explosión de hormonas en el cuerpo que se liberan porque puede manejar eventos que ocasionan mucha presión, ¿o no? Ah, ¿No? Sí, Claro. Ya, ¿y cuál sería el sumillado? El sumillado es una pequeña resumen de lo ya subrayado, aglobando todo lo dicho. A ver, chicos, rapidito. Bien, estamos demorando mucho. Ya. Entonces, vayamos a las preguntas. El texto anterior responde a las siguientes preguntas. El tema central gira en torno a qué? A los peligros, lo peligroso del estrés, el beneficio del estrés o el estrés en las personas. ¿Qué creen? la, la ¿Mm? B. ¿El beneficio del estrés? Bueno, no sé si es beneficio. Bien, una idea incompatible es que el texto A puede afectar el sueño o la dieta de las personas, será siempre beneficioso en diferentes contextos, ayuda a la gente a liberarse de un peligro por presión, la C, ayuda a la gente a liberarse de un momento de presión. Ya. A ver, vamos a ver. Quiero ver por qué, si es beneficioso. ¿Dónde dice que es beneficioso? ¿Quién no está expuesto a periodos de estrés, insomnio, pero si el organismo no está sometido a esta situación de manera que el estrés puede ser útil, ya, en ciertas ocasiones. Cuando las personas se encuentran en situación de riesgo, es justamente esa tensión la que activa una serie de mecanismos del organismo que reacciona para enfrentar lo que percibe como peligroso y no quedarse paralizado. El estrés genera una expresión que el individuo puede manejar amenaza, es lo que se conoce como la respuesta de lucha o huida. Ya, ok, está bien. Entonces está bien. Ya, entonces ahí tiene la respuesta, como decía la señorita, tenía razón, el beneficio del estrés será siempre, no, pero en la 2 era también la B, será siempre en diferentes contextos. Muy bien. Del texto anterior responde a las siguientes preguntas. Las palabras señales expresa causas, cambios o síntomas. Chicos, La C. síntomas, ya. Ahora pregunta 2. Si una persona tiene muy poco tiempo para presentar su trabajo final calificado y está estresado, si una persona tiene muy poco tiempo para presentar su trabajo final calificado y está estresado, ¿cumpliría en realizarlo por peligro de desaprobar? ¿Dejaría todo por el bien de su salud físico y mental? ¿Pediría ayuda al docente para que le dé más tiempo? ¿Cuál sería, chicos? la A, La A. ¿Cumpliría en realizarlo por peligro de desaprobar? Vamos a ver. Síntomas y cumpliría en realizarlo por peligro de desaprobar. Si una persona tiene muy poco tiempo para presentar un trabajo final calificado y está estresado, cumpliría en realizarlo por peligro de desaprobar, claro. Bien, gracias. Entonces dejo de compartir y vamos a nuestro material de hoy día, ventana
Herramientas de comprensión lectora. ¿Dónde está el texto? No sé si lo tengo acá. Ya. Me dicen si estoy compartiendo, compartiendo, sí, ¿no? Yo mismo. Ya, gracias. Entonces seguimos con nuestro mismo tema de hoy. Entonces, semana 11, habilidad verbal. Sección A, herramientas de comprensión lectora 1, subrayado, subrayado y palabras claves. Denominamos estrategia el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para lograr un objetivo. En nuestro caso, esta es la comprensión de textos escritos, la comprensión lectora. Un lector en un momento dado y en función al contexto y su propósito específico de lectura emplea diversas estrategias técnicas. Generalmente se destaca en ellas su carácter controlado, autodirigido y genérico. Las estrategias de comprensión lectora se instrumentalizan a través de técnicas entre las cuales destacan el subrayado, el subrayado, la identificación de palabras claves, etc. Ok, entonces las palabras clave de un texto son aquellos términos o palabras que remiten a los contenidos más importantes de un texto. Estas se encuentran íntimamente vinculadas a la estructura del discurso y constituyen un indicador de la conexión que hay entre los conceptos y las ideas fundamentales. Según los autores, existen dos tipos de palabras clave: cortas, que son las más generales, y largas, que son más específicas y brindan mayor información sobre el tema. Además, como la definición de estrés, ¿no? Además del principio de recurrencia para identificar las palabras clave, se debe tener en cuenta que las tiene que ver con partes o momentos concretos, cualidades o rasgos, factores o elementos, causas y consecuencias. Ejemplo, entonces, acá tenemos un texto. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el tablero internacional se reconfiguraba bajo la sombra creciente de la Guerra Fría. En este nuevo orden mundial, España, gobernada por el régimen de Franco, se encontraba marginada, vista con recelo por su pasado de simpatías autoritarias. Este aislamiento impulsó a España a buscar estrategias para reingresar en el concierto de naciones, destacando entre ellas su adhesión a la OTAN como maniobra para alinearse con el bloque occidental. En un mundo donde el poder nuclear definía el estatus como símbolo de soberanía, sino también como medio para ejercer influencia y garantizar su seguridad, la presión de estar rodeada por potencias nucleares y el deseo de afirmarse en un escenario global dominado por estas, impulsó a España a considerar el umbral nuclear como un objetivo estratégico primordial. Como pueden ver, acá hay palabras claves que son la Segunda Guerra Mundial, España como país integrante de la OTAN, el símbolo de soberanía, influencia, todas las palabras resaltadas con negrita. Luego, la técnica del subrayado. Antes de explicar esta técnica, hay que resaltar que su aplicación como prerequisito, comprender el tema del texto que se desea comprender, pues esto orientará la atención lectora para la identificación de los conceptos fundamentales expuestos en aquel. Es por ello que resulta indispensable el subrayado de los títulos y subtítulos. Cuando hablamos de títulos y subtítulos, chicos, se refiere que dentro del mismo texto, en cada párrafo, el tema general podría ser, no sé, la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, vendrían a ser los subtítulos, ¿no es cierto? Las consecuencias, las causas, todos ellos vendrían a ser subtítulos, pero que giran en relación al mismo tema, ¿correcto? Bien, el subrayado consiste en resaltar las ideas principales del texto que se lee. Estas ideas deben ser destacadas para que en una próxima lectura su ubicación sea más rápida y sencilla. Solo se subraya aquello que se considere clave para la comprensión del texto. Aunque se suele enseñar la aplicación de esta técnica de manera autónoma o aislada, en realidad suele servir de base a otras técnicas, tales como las de resumen, los esquemas, las fichas, etc. Existen varias formas de ejecutar esta técnica. Lineal,
que se traza una línea debajo de la idea que queremos resaltar por ser importante. Lateral, se destacan varias líneas o párrafos con una línea vertical al margen del texto. Realce, se utiliza un código personal, es decir, palabras, asteriscos, gráficos, o sea, yo le puedo poner un asterisco o una crucecita, donde yo considero que esa es idea principal. Ahora vamos a ver unos modelos precisamente de estas estructuras, ¿no? De usar esta técnica, es decir, lineal, lateral, realce. Al aplicar cualquiera de estas fórmulas o de estas formas de subrayado, algunos lectores tienden a cometer ciertos errores. Las equivocaciones más comunes en el uso de subrayado son, en primera instancia, subrayar antes de ejercer una lectura completa del texto, es decir, aplicar señales sin antes haber leído o comprendido cada uno de los apartados del documento. También se suele remarcar demasiado. Las señales en exceso pueden dificultar la comprensión del lector. Asimismo, es frecuente que los lectores subrayen palabras que no tienen relación con el tema. Efectivamente, para yo poder subrayar y hacer este trabajo, tengo que leer bien el texto, ¿no? Porque si no también me lleva a equivocación. Bien, acá tenemos las tres técnicas de subrayado. Entonces veamos, subrayado lineal, subrayado lateral y realce, donde yo aplico mi propio símbolo. Por ejemplo, voy a leer el texto, aunque el tiempo sí nos da. Una cosa particularmente importante es que los cambios científicos no tienen por qué estar motivados por experimentos o solamente estar referidos a lo que Quine llamó la última etapa de su filosofía, gama de estímulos. Entonces, obviamente, en las primeras líneas, los cambios científicos no tienen esta expresión dicha a lo que Quine llama la última, es una idea principal, por lo tanto, hago un subrayado lineal. Ahí tenemos el modelo, subrayado lineal. En efecto, cuando Galileo descubrió los satélites de Júpiter, las fases de Venus o la montaña de la Luna, tales hallazgos tenían un referente empírico directo. Lo mismo sucede con el pasmoso descubrimiento de los microorganismos hecho por Leeuwenhoek con su microscopio. Sin embargo, la geometría curva de Riemann, la relatividad y la cuarta no se relacionan directamente con experimentos u observaciones. La búsqueda de lo nuevo se asocia necesariamente con la evidencia empírica directa y tanto al ejemplo de la relatividad con la mecánica cuántica implican descubrimientos de índole técnica que modifican drásticamente nuestra imagen del mundo. Hasta aquí, como pueden ver, hay un subrayado lineal. ¿Y saben qué nos ayuda acá, chicos? Yo quiero que entiendan algo que se los voy a decir y algunas veces más se los voy a recordar. Son los conectores. Al comienzo nos dan qué son los cambios que motivaron, ¿no?, a los cambios científicos. Sin embargo, hubo otras teorías. Entonces, sin embargo, cuando yo ubico el conector, ubico otra idea principal. ¿Me dejó entender? Sin embargo, no obstante, si ustedes ubican los conectores que están en un texto, ustedes van a tener el 90 o el 99.9% de la comprensión del texto. Lo que pasa es que los alumnos, o en general, no hacen caso a estos. Me lo voy a resaltar, ¿no? No sé si puedo resaltar. Acá está. Me refiero a esto, ¿es? Sin embargo, ese es un conector. ¿Están viendo? Sin embargo, ¿qué otros conectores conocen? Por consiguiente, en consecuencia, es decir, todos esos son conectores. Todos ellos cumplen una función importantísima en el texto. Si ustedes lo ubican acá, sin embargo, me va a dar una contradicción, porque sin embargo quiere decir opuesto, ¿no? Contrario. Hay una contradicción. Entonces acá hay una idea nueva. ¿Me dejo entender? Para seguir. Sí, profesora. Es muy importante que ustedes manejen. Si ustedes manejan los conectores de memoria, olvídense. Lo resuelven en 2 minutos. Bien. Entonces acá tenemos subrayado lateral. Luego, me había quedado la relatividad y la consideración de los experimentos de observar. La búsqueda, empieza el último párrafo, la búsqueda de lo nuevo no se asocia necesariamente con la evidencia empírica directa y tanto ejemplo de la relatividad como el de mecánica implican descubrimientos de índole técnica que modifican drásticamente nuestra imagen del mundo. Lo que sí es esencial para entender
la dinámica de las ciencias, es que esta consiste en sobrepasar sus propios límites de modo frecuente e insospechado, la falibilidad, que es el error, y la perfectibilidad de la ciencia, que deben asumirse con la mayor facilidad. Acá he puesto asteriscos. Esto es un realce. Esta es mi propia identificación de mi información que yo considero importante. Yo puedo utilizar asteriscos, crucecitas, ¿no? La ciencia, en tanto que empresa el descubrimiento, según la feliz fórmula de Edward Wilson, se puede definir como una búsqueda incesante de lo nuevo. Y acá realzo. Y con estos 3 subrayados, ya sea lateral, lineal, yo tendría que tomar la idea y juntar y unirlas y tener el resumen, ¿no? Bien, ahora vayamos al sumillado. El sumillado es otro ejemplo. Ahora explique las estrategias generalmente de indicación de las palabras y subrayado y subrayado. Bien, el sumillado. El sumillado, la evaluación de sumillas, es un mecanismo útil para la comprensión lectora. Consiste en que el lector exprese con sus propias palabras ideas ideas principales de una determinada sección del texto. Es decir, implica que aquel realice un parafraseo. ¿Qué es un parafraseo? Es escribir con tus propias palabras. Eso es paráfrasis. Esta paráfrasis es escrita por el lector de manera nota al margen del texto, al mismo nivel de la sección leída. O sea, a la misma altura. Para realizar el sumillado correctamente es recomendable seguir los siguientes pasos. A. Leer todo el texto propuesto. B. Releer y subrayar las ideas más importantes de cada párrafo. C. Aplicar las macro reglas, supresión, generalización, construcción. Y D. Revisar y comparar las sumillas del texto original. ¿Correcto? Exacto. Entonces veamos el modelo. Ejemplo, sumilla. Un nuevo tratamiento con láser para el cáncer de próstata en sus primeras etapas fue puesto a prueba con éxito en Europa. Cirujanos describieron este procedimiento que destruye los tumores con rayos láser y una droga hecha con una bacteria que habita en el fondo marino como verdaderamente transformador. Los ensayos que los participaron 413 hombres, ¿correcto?, mostraron que en cerca de la mitad de los pacientes no quedaron restos de cáncer. Como pueden ver, acá hay palabras claves, acá hay un subrayado, y sobre ese subrayado hago mi primera sumilla del primer párrafo, donde dice restos de cáncer. Ahí acaba, empieza un nuevo tratamiento y termina restos del cáncer. Sumilla 1. Cirujanos señalaron un nuevo tratamiento para el cáncer en sus inicios con láser y una droga. Ya está. ¿Está lo que está subrayado está en este cuadrito? ¿Está claro? Ese es el subrayado. Y sobre el subrayado hago mi sumillado. Paso 1, paso 2. Y les digo más, que hoy día no lo vamos a ver según la otra semana. La suma de los sumillados, sumillado 1 más sumillado 2 más sumillado 3, igual, ¿qué cosa será? Se los mencioné hace un ratito. El resumen del texto. La suma de sumillados, ¿qué me da? Todos son fórmulas matemáticas, chicos, ya les dije. Todo, hasta en el inglés, en la sumillado, ok. What is in English resumen? I forgot. Summary, ¿no? Summary 1 plus summary 2 equal what? Main idea. Sumillado 1, sumillado 2, sumillado 3, me da igual resumen. Eso es todo. Ya, párrafo 2. El problema de la cirugía tradicional o radioterapia es que provoca con frecuencia impotencia e incontinencia. Hasta 9 de cada 10 hombres desarrollaron problemas de erección y hasta un quinto manifiesta dificultades para controlar la vejiga. Por esta razón, muchos hombres en las primeras etapas del cáncer prefieren esperar y ver, y solo recurren al tratamiento cuando el tumor se torna agresivo. Esto cambia todo, dice el profesor Mark Emberton, quien probó la técnica del University College de Londres. Entonces, acá, este nuevo tratamiento promete superar los efectos adversos de la cirugía tradicional, que es la radioterapia, ¿no? A los que muchos hombres recurren cuando el cáncer está muy avanzado. ¿Ven? Como la idea
Está subrayada aquí, de aquí tomo lo principal y ya tengo sumillado. Repito, sumillado 1 más sumillado 2 es igual resumen. Bien, ahora les toca leer, por favor, estos 3 pequeños textos. Quiero que me digan lo puntual. ¿Cuál sería el...? Yo quiero que trabajen, pero trabajen, chicos. Hagan un esfuerzo, aunque sea algo breve. Los párrafos son pequeñitos. De una vez desarrollen los 3. Les doy 7 minutos, 2 y medio para cada uno. ¿Ya? Por favor.
Bien, entonces ya han tenido tiempo suficiente. A ver, lee y aplique las estrategias señaladas anteriormente. Palabras claves. En este primer cuadrito, ¿cuáles serían las palabras claves? Descartes, Ya. ¿Qué más? ciencia, ¿Qué? Ciencia, ya. Padre de la ¿Cuál modernidad. sería, ya, y cuál sería la frase que hubiese subrayado? Con con él, Descartes se vislumbró un nuevo mundo, ¿no es cierto? O un mundo nuevo, ¿correcto? En la ciencia moderna. Ya, suficiente. Dos. Nuestro protagonista perteneció a la generación, es solo un texto, ¿no es cierto? De la tesis humillada. Es un solo texto sobre Descartes, si te das cuenta. Ya, nuestro protagonista perteneció a la generación de filósofos que fundaron la nueva ciencia. Este segundo párrafo entonces sería segundos humillado, ¿correcto? Nuestro protagonista perteneció a la generación. Acá, ¿qué subrayaron? bases Ujú. filosóficas, Ya, ¿qué más? Generación de filósofos. Contribución, bases filosóficas, muy bien, en sus dimensiones. Ya, y acá, ¿cuál sería el subillado de este párrafo? De este párrafo. Se dan cuenta, por cada frase que ustedes han subrayado, aparte de las palabras clave, no me han dicho la frase que han subrayado, pero no importa, pero intuyo, que es más o menos lo que dijo su compañero anterior. A base de los sumillados ya tengo el resumen, pero en este párrafo, ¿cuál es la idea principal? Eso es lo que es un sumillado o un subtítulo, como quieran llamarle, y que se escribe en ese recuadro que lo tienen ahí. ¿Quién lo ha hecho? Descartes hizo las bases filosóficas tanto en la dimensión metafísica como en la epistemológica. Claro, porque Descartes desempeñó un rol fundamental en este movimiento, ¿no? Esa revolución del conocimiento, por su contribución y esfuerzo en sentar, tú mismo lo dijiste, las bases filosóficas, ¿no? Y metafísicas, y como muy bien, joven. Y en el tercer párrafo, además, miren, además es otro conector, me lo voy a resaltar. Eso es lo que quiero que entiendan. Además, no sé por qué aparece todo esto, no quiero solamente resaltar ya. No, sale todas estas cositas, ¿por qué sale así? No entiendo. Ya, además es un conector. Además, ¿conector de qué es? ¿Saben? De adición, que De adiciona adición. información adicional. Por lo tanto, acá encuentro otra nueva información que no está en los dos párrafos anteriores. ¿Me dejo entender? Si ustedes ubican los conectores, yo ya tengo la idea. Leo, ya está, ya sé cuál es el tema central. ¿Cuál es la idea principal? Además de colaborar con la gestación del nuevo conocimiento, al igual que hicieron otros hombres de ciencia contemporánea, Descartes determinó de manera explícita a partir de un problema filosófico consciente las nuevas ideas del ser y que iban a imponer. Semejante empresa fue la que realmente elevó su obra por encima de los demás, lo que le otorgó fama imperecedera y un lugar en la historia de la filosofía y la razón por la que hoy sigue valiendo la pena que nos ocupemos de él. Entonces, ¿cuál sería el subillado de esta frase, de este párrafo? Descartes. Descartes colaboró en la gestación del nuevo conocimiento Uh-huh. a partir de un programa y gracias a Y eso se ocupar un lugar en la volvió, historia de la filosofía y la razón, ¿no? Por eso que claro, es de real importancia el aporte que hizo, obviamente, Descartes. Muy bien. Bien, ahora sí, pasamos a nuestros textos. Sección text, segundo Keynes, sostenemos a Keynes que el libre mercado es sobre el libre mercado. Es un texto de frente dialéctico. Por favor, tienen 8 minutos para leerlo, ¿ya? Luego viene el texto 2, texto mixto, ha venido al revés porque el material, y luego vienen 2 lecturas en inglés, si no me equivoco. ¿Ya? Eso es toda la separata de hoy. Así que con calma, por favor, trabajen bien el texto número 8, 8, que ya 8 minutos. El texto dialéctico según Keynes, ya son 8:20, 8:28, ¿ok?
Bien, entonces, a ver. Primera pregunta, chicos. El tema central que articula la discusión entre ambos textos es A. Los efectos de intervención del Estado en las fuerzas económicas, los riesgos del intervencionismo estatal en las fuerzas económicas, la relevancia o importancia del intervencionismo estatal en el impulso económico, las causas que determinan la reducción de los gastos de consumo, los factores que determinan el alza y baja de gastos de consumo. ¿Cuál sería la clave? La A, efectivamente la A, muy bien, claro, porque ambos textos tienen como tema principal la presencia del Estado como regulador, ¿no es cierto? ¿De qué? De las fuerzas económicas. Para Keynes esta intervención es fundamental, mientras que para el texto B, para Hayek, es dañina para el desarrollo del libre mercado. Muy bien. 2. Según la teoría keynesiana, correcto, si la intervención estatal no fuera decisiva para moderar el ciclo económico, posiblemente A. Los economistas keynesianos detentarían el poder estatal indefinitivamente, los consumidores estarían impedidos de realizar compras discrecionales, el Estado estaría inevitablemente en una fase de prosperidad económica, los consumidores y las empresas replegarían sus gastos e inversiones. Y por último, E. ¿Aumentarían sostenidamente los índices de pobreza en la población? ¿Cuál sería la clave? La A. La A. Detentar, ¿sabes lo que es? Es detener, ¿no? Retener, ejercer legítimamente un poder o algo. Ya, en cuanto a en la segunda pregunta no es la A. Ujú. La D. ¿Cuál? La D de dato. La D, correctamente la D. Claro, porque según la teoría de Keynes, sí, la intervención estatal es necesaria para moderar los auges y caídas de la actividad económica. De no poder atender esta situación, la reducción de gastos de consumo podría llevar a las empresas a invertir menos frente a una menor demanda de sus productos, ¿no? En el mercado. Efectivamente es la D. Muy bien. Pregunta 3. En el texto 2B, el significado de compras discrecionales se refiere de forma específica a oferta y demanda, B, bienes y suntuarios, C, bienes y servicios, D, bienes secundarios o bienes normales. Suntuario. La B. La B, de primera necesidad, efectivamente, muy bien. Pregunta 4. De los argumentos expuestos en el texto 2A sobre la intervención del Estado en la economía, es incompatible sostener que durante una recesión, A, se reducen los gastos de consumo, consumo. Ya, especialmente en compras discrecionales, B, la reducción del gasto de consumo puede llevar a las empresas a invertir mucho menos dinero. C, suelen intervenir fuerzas poderosas que deprimen el consumo al reducirse el gasto público. D, la incertidumbre a menudo erosiona la confianza de los consumidores al caer en la economía. O E, la tarea del Estado es desaparecer el producto como respuesta a una menor demanda. ¿Cuál sería la clave aquí? En la 4. La E. La E. Claro, porque el enunciado es incompatible ya que, como explica la teoría keynesiana, la tarea del Estado es hacer crecer el producto tras la caída de los gastos de consumo e inversión. Y no, la tarea del Estado es desaparecer el producto. ¿Ya? Ok, y por último, la 5. Se infiere del texto 2B, que con la intervención del Estado en la dirección colectiva y consciente de las fuerzas sociales, A, surgiría una impresión falaz de capacidad de consumo en toda la sociedad. Surgiría una falsa impresión de equilibrio económico en los sectores sociales. Los consumidores podrían llegar a satisfacer sus necesidades de consumo.
Se estrecharían las distancias que separan y enfrentan distintos estamentos, se agravarían las brechas sociales, limitando con ello el acceso del consumo. ¿Cuál sería la respuesta aquí? En la 5, La E. no. La La A, yes. Claro, porque cuando el Estado interviene de dirección colectiva y consciente a las fuerzas sociales, consecuentemente lo que hace es reemplazar el mecanismo impersonal y anónimo del mercado, porque no permite desarrollar la capacidad socialmente mal distribuida. Desde la perspectiva de las estructuras clasistas humanas de satisfacer sus necesidades, por ello, parecería que existe en todos los individuos la misma potencialidad de satisfacer necesidades accediendo al mercado. Por lo tanto, la clave es la A. Bien, siendo ya casi 8:40, vamos al siguiente texto mixto. Últimamente los vemos que utilizan denominaciones de migrante o refugiado. Bien, es sobre los temas refugiados e inmigrantes. Ok, 7, 8 minutos, por favor, para este texto.
Bien, entonces veamos el texto 2. El tema central del texto es las diferencias legales entre los refugiados y los migrantes, la definición de la ONU sobre los refugiados y los migrantes, las diferencias y atingencias entre los migrantes y refugiados, la condición legal de que gozan los migrantes y los refugiados, o la clara oposición de los conceptos de migrantes y refugiados. ¿Cuál sería la clave, La A. chicos? La La A. Yes, efectivamente, la A. ¿Por qué? Porque el tema central precisamente se refiere a eso, a identificar con precisión las diferencias legales entre migrantes y refugiados. Muy bien. 2. Respecto de la distinción entre refugiado y migrante, resulta incompatible afirmar que este último posee, o sea, el migrante, ciertas posibilidades en su país a diferencia del primero. Para el marco legal mexicano existen condiciones precisas para establecerla. Para la ACNUR, en el caso del primero es de relevancia capital y su seguridad, resulta inconducente, de establecerla para efectos de asilo y ayuda humanitaria. Se establece de forma diferenciada de acuerdo con el marco legal de referencia. ¿Cuál sería la clave en la 2? La D. La D. D. Resulta inconducente establecerla para efectos de asilo y vida humanitaria. Claro, ¿por qué? Porque la distinción entre refugiado y migrante sí es importante para ofrecer asilo humanitario, porque el primero, a diferencia del segundo, no tiene alternativas para mantenerse en su país de forma segura. Claro, porque el refugiado viene por razones políticas, etcétera, y no hay manera de escapatoria o de regresar a su país, ¿no? Mientras que el migrante mira por su propia voluntad. Bien, 3. El otro por algún motivo establecido. En el segundo párrafo, el término fundados connota caución, principio, facultad, presunción o certeza. La D. La E. Certeza, claro, porque en el texto fundados se vincula con el término certeza, ya que el refugiado tiene la seguridad que su vida corre riesgo en lugar del que migra, lo que yo les decía, ¿no? Bien, esa es pregunta 3. Pregunta 4. Sobre la chuleta representada en la caricatura, se infiere que A. Es el refugiado solicitando asilo tras el temor de ser devorado por los agentes del riesgo de su país. Es el migrante solicitando asilo en los tribunales estadounidenses por temor a ser devorado. Simboliza la condición del migrante escudándose en la justicia extranjera para soslayar su ilegalidad. Representa la inseguridad de los refugiados y el buen recaudo que les brinde la justicia extranjera. O muestra el grado de abandono de los refugiados frente a la indolencia de las autoridades extranjeras. La A. La A, claro, porque se puede deducir que la chuleta es el refugiado solicitando asilo frente a los tribunales norteamericanos porque los riesgos que corre en su lugar de origen son simbolizados por un cardumen de pirañas, ¿no? Ahí se ven las pirañas arriba y que lo quieren devorar. Muy bien. Y pregunta 5. Si el desplazamiento, si el desplazamiento de individuos se definiera de manera excluyente por el riesgo de situaciones o hechos que perjudiquen su integridad, entonces, A, los organismos internacionales tendrían más diligencia en diseñar un marco legal que los incluya en guetos. Tales movilizaciones serían categorizadas como poblaciones de refugiados, cuantitativamente numerosas. Se acentuarían las diferencias que separan jurídica y conceptualmente a los migrantes y refugiados. Las políticas migratorias del país anfitrión serían menos receptivas frente a la población de refugiados. Las políticas internacionales de asistencia humanitaria redoblarían esfuerzos para bloquear esta contingencia. ¿Cuál La sería la C. clave? En la pregunta 5, no. La D. La B. ¿La B o la D? Arco. La D. No entiendo bien. Es que B y D, tu voz
No la B. Parte. La clave es la B. Tales movilizaciones serían categorizadas como poblaciones de refugiados cuantitativamente numerosas. ¿Por qué? Porque si los migrantes no tuvieran otras opciones que determinen su desplazamiento más que el temor por su seguridad, estos serían clasificados como refugiados por los organismos internacionales. Bien, siendo las 9 en punto, por favor, lean este pequeño texto a grosso modo, rápido. Quiero que lo puedan entender y luego procedemos a resolverlo porque tienen que leer en inglés, no solamente cuando yo les dé los 2, 3 minutos que les voy a dar nada más, me digan de qué trata el texto, nada más. Y después resolvemos juntos, ¿ok? 3 minutos. Bien, chicos, ¿de qué trata el texto? Básicamente. El, el problema de insomnio en Estados El Unidos. problema del insomnio en Estados Unidos, ¿no? En los americanos. Bien. Sí, de eso se trata. Ok, what is the main idea of the reading? ¿Cuál es la principal idea del texto? Ok, insomnia is the most common kind of sleep privation in US adults. El insomnio es la clase de sueño más común o de privación del sueño, más común en los adultos mayores en Estados Unidos. B, American adults have many problems to sleep 7 hours a night. Los americanos tienen muchos problemas para dormir 7 horas en la noche. A huge population in America have insomnia and take pills regularly. Una gran población en Estados Unidos, en América, tiene insomnio y toma píldoras regularmente.
The sleeping is a natural phenomenon affected by evolution and modernity. Dormir es un fenómeno natural que afecta por la evolución y la modernidad. Y insomniacs, los insomnes, se dice insomniacs, son insomnes, a las personas que no pueden dormir. Son personas americanas que tienen problemas para dormir 7 horas. What is the correct answer here? A, B, C, D, or E? La C. No, the main idea. La A. Yes, A. Of course, because according to the text, there are many kinds of problems to sleep and insomnia. It is a typical kind of sleep privation. Yes. Number 2, the word omnipresent, la palabra omnipresente significa incredible, normal, strange, extraño, global, o bizarre. D. D, global, yes. Next. Number 3. Hoy la pregunta 3 no está, ¿no? ¿La tienen ustedes? Sí. Ya, yo sí la tengo también, Sí, pero profe. con mi celular. Bien, according to information, recuerda la información acerca de los insomnes, es compatible argumentar o afirmar que hay más de 4% del total de la población que vive en América. They are all studied, ellos estudiados por los centros de estudio de enfermedades de control y prevención. Son todos estudiados por el Centro de Enfermedades y Control y Prevención de Enfermedades. Sí, they are all the American people who blame evolution and the modern world. Ellos son gente quien culpa la evolución y la modernidad o el mundo moderno. The problems are all solved by taking sleeping pills before they go to sleep. Los problemas son resueltos tomando píldoras para dormir antes de ir a dormir. Píldoras, mejor dicho, vale la redundancia, antes de ir a dormir. They try to overcome their sleeping privation problem by taking pills. O ellos resuelven, ellos superan, a ver, ¿cuál es la última pregunta? Ay, perdí la pregunta 3, ¿no? 3. ¿Cuál alternativa me quedé? Por lo menos 40 minutos sufren de insomnio. Estamos en la pregunta 3, perdón, ¿no? Ellos resuelven sus problemas tomando píldoras antes de ir a dormir. Ellos superan su privación de dormir problemas tomando píldoras. What is the correct answer here in number 3? La E. Yes. Ellos solucionan su problemas de privación de dormir tomando píldoras. Yes. Now, number 5. If we consider number 4, ¿no? We can infer from the information given by IU Centers of Disease Control and Prevention that podemos inferir de la información brindada o que nos da el Centro de Control de Prevención para Enfermedades que it's necessary to take some pills to fight against the symptoms of insomnia. Es necesario tomar algunas píldoras para luchar en contra de los síntomas del insomnio. At least, por lo menos, más de 40 millones de americanos adultos sufren de insomnia. It's useful to people who want to know how to sleep healthy at night. Es muy útil para las personas quienes quieren saber cómo dormir saludablemente en la noche. We need to consider sleeping as a natural phenomenon across the eons. Nosotros necesitamos considerar el sueño como un fenómeno natural de los eons. Los adultos americanos duermen menos que lo recomendado de las 7 horas en la noche. What is the correct answer in number 4? A, B, C, D, or E?
Sí. B, yes. Claro, porque en el texto dice que el insomnio está muy lejos del más común problema de privación de sueño y como resultado, por lo menos más de una mitad de la parte de Estados Unidos de adultos sufre problemas, tiene problemas de sueño, ¿no? Por último, 5. If we consider person as sleep deprived when he sleeps less than 8 hours at night instead 7, si nosotros consideramos a una persona que se priva de dormir menos que las 8 horas en la noche o 7, most of the sleep deprived people wouldn't need to take any pills to sleep enough. La mayoría de privados de sueño no sería necesario tomar ninguna píldora para dormir. American adults would have enough reasons to blame evolution and morality. Los adultos americanos podrían tener suficientes razones para culpar a la evolución y la modernidad. Los centros de control de enfermedades y prevención podrían necesitar desaprobarlos. El insomnio podría no ser considerado como la principal razón por qué las personas no pueden dormir. O el número de americanos adultos crónicamente duermen, probablemente que están privados del sueño, podría incrementarse. What is the correct answer here? Number 5. A, B, C, D, or E. La E. Chicos, queda poco tiempo. Bueno, La E. la clave es la E, sí. Reading 4. Ok, number 4, y es la última lectura. Sharon Lauchirella, professor of Social Science and Humanities, te lo voy a leer yo ya directamente, at the University of Ontario Institute of Technology, research how to 18 to 20-hour-olds in academia use email and text communication with faculty members. She found that the students identify email as formal and a way of communicating that recognize status and seniority. Sharon Lauchirella, profesor de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Ontario, Instituto de Tecnología, investigó que cómo chicos de 18 a 24 años de edad en la academia usan el mail o el texto en la comunicación con sus miembros de la facultad. Ellos encontraron que los estudiantes identifican el email como una forma, un estilo formal y modo de comunicarse que reconocen con un estatus y seniority. Seniority means, how do you translate seniority? Como antigüedad, ¿no? Seniority. Ok, párrafo número 2. Email is the preferable medium of communication or relationship where one person is more senior to the other, such as a student or faculty, while text or social media channels are preferred when the relationship is more intimate, she says. El email es preferentemente el medio de comunicación en relaciones con una persona, donde una persona es más antigua que la otra, y tal como un estudiante de una facultad, mientras el texto o los medios o las redes sociales son preferidos cuando la relación es más íntima, dice ella. Y por último, text messaging is by its very nature, y en cuanto al mensaje de texto, por su naturaleza más personal, you need to have the other person's mobile number or their WhatsApp handle or Facebook's messenger name to even initiate the conversation. In most cases, they will have chosen that share this with you. El texto de mensaje, por su naturaleza más personal, usted necesita otros teléfonos de las personas, su WhatsApp a la mano, su Facebook, nombre de Messenger. Incluso para iniciar una conversación, en la mayoría de casos, ellos tienen que elegir compartir esto contigo. Bien, entonces viendo la primera pregunta. What is the central topic of the reading? ¿Cuál es el principal tema del texto? Ok. Now, the personal nature of email in contrast the origin of texting. La naturaleza personal del email contrastada con el origen del texto.
una investigación de Sharon Laurela que ayuda a sus estudiantes, una investigación acerca de la gente joven que da sus email y textos, a research about the search people give to email and text, the revolution of technology in students from 18 to 24 years, so la revolución de la tecnología en estudiantes de 18 a 24 años, or E, some requirements that people need to communicate, o algunos requerimientos que las personas necesitan para comunicarse con texto. The correct answer is ¿La C? sí. Yes, una investigación acerca de la gente que da su email y texto. Okay, what is the synonym of the word senior? ¿Cuál es el sinónimo de la palabra senior? Senior. Okay, honorable, honorable, friendly, amistoso, junior, older, or strange. A, B, C, D, or E? Sí. D, older, claro. Number 3. Okay. According to email, as a way of communication, it is incompatible to say that, de acuerdo al email como modo de comunicación o manera de comunicarse, es incompatible decir que you do not need, or you don't need to have the other person's number. Tú no necesitas el número de las otras personas o de la persona. It is perceived as more formal and decent than texting. Es una forma de percibirlo más formal y decente que el texto. It will be preferred by students who look for more privacy. Es más preferido por los estudiantes que prefieren mayor privacidad o más privacidad. It's one of the possibilities students have to send messages. Es una de las posibilidades de los estudiantes enviar mensajes. O students will choose to talk with someone older than they. O los estudiantes prefieren hablar con una persona mayores que ellos. A, B, C, D, or E. Chicos? La E. Number 3, no. Is letter C. C. Number 4, we can infer from the requirements you need to start a conversation by texting that. Podemos inferir de los requerimientos que necesitas para empezar una conversación por texto es the professor Lauchirella found that email requirements are very similar. La profesora Lauchirella halló que los requerimientos del email son muy similares, que no es lo mismo diferentes plataformas de estudiantes tienen para comunicarse. Todos ellos requieren ambos el emisor y el receptor en cada plataforma. Uno de ellos, if one of them have two other persons named Facebook Messengers, uno de ellos tiene otros nombres de personas en el Facebook, en el Messenger, en el Facebook. Solo uno es necesario para las gentes mayores en la facultad, donde enseña la Uchirela. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? B. No es la misma plataforma. Okay. Number 5. If one of 18, 20 years old student referred to research considered that text message is a formal as email, then, si uno de los estudiantes de 18 a 24 años refiere que en la investigación considera que el mensaje de texto es una moda formal que el email, entonces todavía existe la percepción o estado relacionado a que el email y el text hayan, por la pueden ser similares. La ciencia, el profesor de ciencias que hace la investigación necesitaría cambiar todo sus conclusiones. Los estudiantes probablemente usarían el texto en email indistintamente para comunicarse uno al otro. Las diferentes plataformas de los estudiantes usan para enviar mensajes privados, podría incrementarse, o más estudios podrían necesitarse para comprender por qué la gente joven prefiere usar el WhatsApp. What is the correct answer here? ¿La C? Sí, the student will probably use email instinctively communicate. No. Los chicos tienen una percepción relativamente diferenciada entre prefer to use WhatsApp, ¿no? Yo creo, ¿no?
para cosas más personales. ¿Ok? Yes. Entonces, chicos, hemos terminado. Les agradezco hoy día su participación. Muchas gracias. Gusto de saludarlos. Bye. Que tengan bonito inicio de semana. Nos vemos Chao, pronto. Miss, cuídese. Ustedes también, Chao, chicos. cuídense. Feliz bajada de Reyes. Ujú. Bye.